Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, decís que es YPF, una empresa argentina. Baja la temperatura, sube la expectativa. Llega la jugada de la temporada. Podés ganar más de 1.590 millones de pesos jugando el extraordinario de invierno. ¡Un golazo! Este 11 de julio, la suerte es mundial. Hacele caso a Pagani. Esta es la jugada del año. El extraordinario de invierno. ¡Upa! Comprá tu billete ganador en agencias cercanas o en forma digital ingresando a www.laneuquinaonline.bet.ar. Nuevo episodio, nuevo capítulo de Modo Romer, este formato de entrevistas, de charlas íntimas en las que tenemos como eslogan ponernos en la piel de. En este caso nos vamos a poner en la piel de una psicóloga licenciada en psicología aquí de Neuquén. Ella es Julieta Fabi, pero más allá de ser psicóloga nos vamos a poner en la piel de un familiar, de una hermana, de una persona que hace muy poquito decidió no estar más en este plano terrenal. Decidió quitarse la vida o, como a muchos les cuesta escuchar, decidió suicidarse. Vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de todo lo que respecta a la salud mental, vamos a hablar de lo que respecta a la salud emocional de esa persona que decidió quitarse la vida y también todo su entorno. Un tema que realmente es clave, importantísimo para hablar en estos momentos, en estas épocas de la vida. Julieta, gracias ante todo por estar acá. Gracias a vos, Emi. Bueno, le di esa introducción y también tiene el contexto justamente este libro que publicaste y que vas a presentar en 48 horas. Exactamente, en 48 horas. Suicidio. Se llama una historia real, una persona que luchó pero no pudo más, una familia que acompañó, salud mental y todo lo que no se ve es este libro. Día a día la cabeza, el cuerpo va cambiando mes a mes. Pasaron 8 o 9 meses, ¿cómo están ahora? Yo creo que el proceso de duelo es diferente para cada persona, ¿sí? Así que va variando entre mi hermana, mis papás y yo, pero creo que en términos generales estaríamos llegando a una etapa de más aceptación, quizás, ¿no? Sobre todo por ahí mi mamá va remontando un poquito su estado de ánimo, obviamente que va dependiendo de los días, pero creo que si tengo que decir una de las etapas del duelo, estaríamos atravesando la aceptación, quizás. Uh-huh. ¿Por qué este libro? Me imagino que hay mucho detrás. Es contar, bueno, vos sos psicóloga, justamente, es explotar todo lo que tenemos adentro. Contanos vos, ¿por qué este libro y qué hay adentro de él? Bueno, ¿por qué este libro? Este libro surgió, fue algo catártico para mí, que a los días de que esto sucedió yo empecé a escribir. Y empecé a escribir sin orden, sin una estructura, sin nada. Y a medida que fueron pasando los días o las semanas, yo dije, bueno, a ver, esto puede ser algo que impacte en la sociedad en cuestiones de la salud mental. Entonces, desde ahí fue que dije, bueno, ya no va a ser algo tan para mí, tan como un diario íntimo, sí, sino que le voy a dar una forma para hablarle a alguien que lo esté leyendo. Y ahí fue donde yo empecé a meter más la psicología. Mira. Desde ahí surge el libro. En realidad empezó como algo catártico y después surgió la idea de un libro. Esto puede ser un libro, dije yo. En un principio era como un diario íntimo, digamos. Claro, porque también pienso cuánto hay, claro, de analizarlo, de interpretarlo, de expresarlo, claro, como psicóloga también. Uh-huh. Si hay herramientas que vos podés llegar a dar también como profesional, más allá de como hermana. Sí, no es un manual clínico. Claro. Eso es lo que yo aclaro en el libro. No es un manual, pero sí es esto, es desde una historia real de suicidio, hago muchos contrastes con la psicología. Algunos conceptos, sí, obviamente, ¿no? Algunos puntos a tener en cuenta para poder detectar, cómo prevenir, cómo visibilizar, cómo concientizar. ¿Por qué es tan importante para vos como psicóloga, te pregunto, hablar hoy de suicidio? Los datos están, las estadísticas están, es impresionante cómo está
en aumento, pero ¿por qué crees vos? A mí lo que me gusta aclarar es que no empecé a hablar de suicidio ahora, desde que sucedió esto. Yo siempre di charlas de suicidio, desde hace mucho tiempo. Di charlas en la Universidad del Comahue, di charlas en jornadas escolares para profesores, di muchas charlas de suicidio. No es que surja a partir de ahora, ¿no? De hecho, en esas charlas ponía como ejemplo la situación de mi hermano, de mi familia, exponía algunas cuestiones. Y siempre creí que es importante hablar de suicidio, pero no solo de suicidio, sino de un montón de otros temas que son tabú, porque creo que por eso se llama así el libro, se llama Suicidio, y a la gente lo ve y le da miedo, le da como un pánico, ¿viste? Y creo eso, que hay que hablar primeramente porque la gente se tiene que interiorizar en el tema. La principal manera de prevenir es saber sobre el tema, es conocer, aunque sea las cosas básicas. Entonces creo que por eso es tan importante, porque hay que hablar de lo que no se habla, hay que ponerle voz a lo que no se dice, ¿no? Y creo que si sos amigo, si sos mamá, si sos papá, si sos maestro, si sos un líder religioso, un líder espiritual, no podés no saber de ciertos temas bases de salud mental. ¿Lo de tu hermano fue en septiembre del 2025? Septiembre de 2025. ¿Él ya atravesaba con problemas de salud mental hace mucho tiempo? Hace años. Sí. 29 años tenía cuando... 29 años tenía. Y todo empezó desde que él iba a la primaria, desde que era muy chiquito. ¿Por qué voy a esto? Porque me imagino que como todo problema de salud mental hay que escarbar, te pregunto como psicóloga también, hay que escarbar desde las raíces, los principios, ¿no? Sí, por supuesto. Esto fue una cadena de sucesos que a él le fueron pasando justamente que lo llevó a estar así. Y que vos me decís hasta dónde puedo preguntar, ¿eh? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó en la primaria? ¿Cómo arrancó todo esto? Bueno, él tiene una historia de bullying. Él era un nene que tuvo un trastorno del lenguaje. Entonces no se le entendía cuando hablaba. Él prácticamente no habló hasta los 6 años. Entonces eso le generó bullying, eso le generó rechazo. Eso fue más que nada lo que lo apagó en la primaria. Lo que relato ahí en el libro es recordar en los recreos a él solito, sentado con su guardapolvo azul y el peinadito para el costado, solito, y yo acercándome a hacerle compañía, que muchas veces me sacaban de ahí las maestras para que él pueda socializar, ¿no? Porque vos estabas en la misma escuela. Claro, nosotros nos llevamos 1 año y medio con mi hermano. Yo soy la mayor. Entonces compartíamos la primaria, ¿viste? Compartíamos recreo. Y estamos hablando de 20 años atrás. 20 años atrás, Como sí. para tener una noción de cómo era el sistema, cómo es hoy el sistema también. Y en ese momento, ¿qué veías vos? Por ahí eras chiquita también, obviamente, pero ¿qué veías vos del sistema? Sí, pero vos sabés que yo... no, del sistema no tanto en ese momento. De la bolilla que se le daba al bullying en sí. Era muy chica, ¿viste? Yo hoy entiendo que eso era bullying. Lo que yo observaba era a él. Entonces yo... Bueno, en la primaria en realidad acudía a eso, a acompañarlo. No mucho, ¿viste? Porque éramos chicos. Pero por ahí un poco más grande, yo teniendo 12 años, quizás por ahí 13... Sí, ya empecé a observar más esto de su aislamiento, el estar encerrado en la habitación con la luz apagada, que bueno, que ya que estamos de paso, ese también es una bandera roja a tener en cuenta. Mucho encierro, muy solitario, y yo recuerdo decirle a mi mamá, mirá mamá, Tomás está muy encerrado, eso para mí no es normal. Yo se lo planteaba, y bueno, mi mamá, no, pero pasa que vos éramos un contraste muy grande, él y yo, ¿no? Vos sos muy activa, vos estás todo el tiempo haciendo actividades, vos tenés un montón de amigos. No, sí, está bien, yo ya empecé a ver algo, ¿viste? Y creo que ahí después surge mi deseo de estudiar psicología, o no sé, pero observaba este tipo de cosas, ¿viste? Eso eran como mis aportes, digamos. Me quedé pensando mientras contaba, porque uno piensa que por ahí el bullying tiene que ver con la palabra, el agredir con la palabra, pero muchas veces ese bullying sin querer también viene invisible por justamente la no palabra, que te ignoren. Exacto. ¿No? Que te aíslen, que te ignoren, y es lo peor también que te puede pasar. Sí, él también era de tener muchas amistades mujeres, ¿no? Mirá. Por su sensibilidad, por cómo él era. Tenía sus amigos varones también, pero tenía muchas amigas mujeres, conectaba mucho más con ellas.
Y también había un bullying desde ahí, Sí. ¿viste? ¿De parte de las mujeres? No, de parte de Del los varones, género. ¿viste? Vos sos gay o vos sos maricón, ¿bien? Sí. Desde ese lado, creo que eso también le afectó mucho. Sí, clásico y básico. Más para esa época. Mi mamá de chico, lo cuento también en el libro, lo llevó a una psicóloga infantil en un momento, él no quiso, generó rechazo, no hablaba, y la psicóloga, que hizo una buena intervención, le dijo, mirá, no está teniendo sentido porque él viene y no habla. Se sienta y no habla. Entonces vamos a darle un tiempo que quizás más adelante él lo pida el espacio. Y así fue. Después de adolescente él pidió el espacio. Fue muy poco tiempo y después abandonó, pero ahí fue cuando empezó a tener el acercamiento a su demanda. ¿Cómo era Tomás de adolescente? Él era una cosa puertas adentro, quizás, y otra puertas afuera, ¿no? Porque era muy divertido, Tomás estaba y vos te matabas de risa, tenía ocurrencias muy de él, adentro de la familia, era jodón, molestaba muchísimo, te matabas de risa en nuestra intimidad entre nosotros, con mis primas, por ejemplo, que compartimos mucho nuestra infancia, era muy divertido, muy ocurrente, ¿viste? Por momentos. Después tenía sus momentos de aislamiento, de oscuridad, de encierro, ¿viste? Era muy inteligente, era muy responsable, muy exigente con él mismo, que eso también en algún momento de su vida le jugó muy en contra, ser muy autoexigente, pero tenía ese contraste constantemente, ¿viste? El subidón de estado de ánimo y después el bajón. Y afuera era, bueno, con sus amigos íntimos, él tenía sus amigas y sus amigos muy íntimos también, era muy así, de ser el payaso del grupo, por decirlo de alguna manera, pero siempre escondía un sufrimiento interno que se le notaba. Yo lo que siempre digo, lo menciono ahí, es que él nunca logró encontrarle un gustito a su vida, ¿viste? Por más que había formado un lindo grupo en el secundario. Sí, tendría 14, 15 años, capaz que un poquito, sí, 14, 15 años, ponele. Y él empieza a jugar al rugby, porque somos de familia de club, mi papá era el entrenador de la categoría esa en la que él jugaba, Sí. y ahí eso, no el deporte, los amigos del deporte lo salvaron. El grupo de amigos que hizo ahí, Mira. lo salvaron. Y ahí yo también en el libro hago un contraste entre la amistad y la psicología, la importancia de sentirse parte, de pertenecer. Esos chicos lo salvaron, lo incorporaron, lo hicieron parte, lo acompañaron, después fueron clave en algunos momentos de su vida, de sus recaídas, de su recuperación. Pero ese grupo de amigos varones lo salvó. Mira. Y rugby terminó dejando, después se puso a estudiar. Sí, Yo voy por etapa después dejó rugby, él probó, fue una forma también de acercarse a mi papá, de encontrar un grupo, de ser parte, ¿viste? Pero él después dejó, pero los amigos no lo dejaron y él no dejó a sus amigos tampoco. Mira. Eso es al día de hoy, que hoy nosotros nos juntamos con ellos, mis papás y nosotros nos juntamos con ellos, la van a visitar a mi mamá, le hacen compañía, llaman. Sí, ese grupo lo salvó por completo. ¿Esos amigos no charlaban de pensamientos suicidas o salud mental con tus viejos? Sí. De hecho, mi mamá los buscaba muchos a ellos. Ella dice, yo era una mamá desesperada que buscaba por todos lados ayuda y recurría mucho a ellos. Y ellos después, no tanto en la adolescencia, pero después de más grandes, estuvieron mucho ahí al lado de él. Qué fuerte por el contraste, estoy analizando, el contraste que haces entre lo alegre, lo extrovertido en el seno familiar, con los amigos, grupo de rugby, siempre un montón, pero todo lo que tiene que ver con la procesión que hay, que está perfecto destacarlo, porque justamente es lo que venimos a destacar acá, que puede haber una procesión muy grande, oscura, más allá de todo lo que se muestre por afuera. Sí, y esto puede ser una cosa en el afuera y otra cosa dentro de casa, que es donde uno por ahí se muestra más libremente, ¿no? Llegamos a la etapa del postsecundario. Él estudió, se puso a trabajar. ¿Cómo fue toda esa etapa? Sí, él ahí también incursionó bastante. Él arrancó una carrera acá, arrancó ingeniería. No le gustó, no enganchó y ahí empezó con que se quería ir, ¿no? Yo creo que él se quiso ir, si bien era muy familiar y muy apegado,
él se quiso ir en búsqueda también de una cierta libertad, Sí. ¿no? De una cierta, sí, de sentirse libre, de sentirse como parte quizás, ¿no? Y se fue a estudiar abogacía a Buenos Aires. Mira. Sí, y no, la verdad es que nos dábamos 2 mangos, pensamos que se iba a hablar enseguida, pero no, él terminó su carrera, después de su carrera se quedó allá viviendo también. Y se quedó viviendo. ¿Y después volvió? Lo que pasa es que, bueno, ahí empieza la parte un poco más complicada, más se compleja. complica un poco más, él empieza a estar muy mal estando allá. Estando allá. Y pues hasta ahora todo lo que contás es como, ¿no? Como que está maquillado, que se ve todo bien. Y repito, pero había una procesión muy fuerte por dentro, estaban pasando Sí, muchas cosas por igual dentro. nosotros lo que veíamos era ese chico aislado, que por momentos tenía esos bajones anímicos muy grandes y bueno, no entender bien, ¿viste? Y bueno. Y él no se manifestaba con ustedes, no, Sí, no del todo contando más lo que nada con mi mamá, Sí. pero sí, se manifestaba, sí, era inevitable igual, porque todo era cuando venía, cada vez uno lo veía peor en el aspecto físico, ¿no? O cuando iban para allá mis papás, también lo encontraban mal, siempre muy insatisfecho con su vida, desconforme, que estudió la carrera, la terminó, pero no era la carrera que le gustaba. Yo recibo un llamado de él desde Buenos Aires con un ataque de ansiedad pidiéndome ayuda. Fue uno de los primeros síntomas así fuertes que él empieza a manifestar. Y desde ahí, bueno, muchos llamados desde allá, con ataques de ansiedad, que no sabía qué hacer, que no sabía cómo salir. Y yo empecé, por ejemplo, a dormir con el celular en el sonido. Alerta a él siempre. En esos momentos él recurría a mí. No recurría siempre a mí, pero por ahí en esos momentos sí, quizás por mi profesión, quizás pero recurría, porque si no siempre recurría a mi mamá, muchos mensajes a mi mamá, mucha cosa a ella, ¿no? Bueno, y después como para ir avanzando en la historia, sí, se empezaron a observar muchas cosas en él, muchos cambios en su estado de ánimo, muchos cambios físicos. Él tenía estas cuestiones de desaparecer, por decirlo de alguna manera, apagar el celular, después aparecer al tiempo. Cuestiones así que, bueno, que empiezan a llamar la atención. Él desde allá arranca un tratamiento. Un primer diagnóstico fue un trastorno de personalidad, pero después fue un trastorno de bipolaridad. ¿De qué hablamos para Sí. explicar también a la gente y entender bien cuando hablamos de bipolaridad? Bien, es una buena pregunta. La bipolaridad no es un estado de cambio de ánimo repentino, como muchas veces se dice, ¿viste? Sí. No es que de repente estás bien, estás mal, sino que es como si apretaras el freno y acelerador juntos a la vez, ¿viste? Eso es lo que pasa en la cabeza de la persona. Es intentar apretar el freno y el acelerador a la vez. Y lo que tiene el bipolar es que tiene momentos muy maníacos, que él los tenía, esos momentos en donde está eufórico, estaba todo bien, le daba con todo a todos sus proyectos. Después tienen otras cuestiones, son bastante imprudentes en los gastos de plata o en algunas acciones por ahí imprudentes que tienen. Sí. Y después de ese estado maníaco viene el estado depresivo, donde baja mucho el ánimo y se vienen para abajo otra vez. La medicación estabiliza bastante, la realidad es que cuando arranca un buen tratamiento, él estaba bien, estaba estable, digamos, ¿no? Sí. Siempre con sus cuestiones, pero con cierta estabilidad. Lo que pasa que también tienen muchos cambios constantes de profesionales, ¿viste? De repente no me gusta y quiero dejar, o de repente dejo la medicación de un día para el otro, como si no pasara nada, y en realidad ahí se hace mucho lío neurológico, psíquico, al dejar la medicación de un día para el otro, y él tenía mucho de esto también, mucho. Él después generó una adicción a una medicación y siempre estaba en esta búsqueda, ¿no? Cuando le empezaban a bajar la medicación, cambiaba de psiquiatra para que se la vuelvan a dar. Bueno, hay muchas cosas ilegales también con respecto a esto, conseguía de forma ilegal. Entonces ahí empezó a haber muchos problemas también, ¿no? Porque se automedicaba, se medicaba mal. Y ustedes a distancia encima. Nosotros a distancia, muchas manipulaciones con respecto a la plata, ¿viste? Yo muchas veces, está puesto esto en el libro también, les decía a mis papás, pero ustedes tienen que ir a buscarlo, tienen que traérselo, no puede estar así allá como está.
Pero la realidad, que también lo pongo mucho en el libro, es que qué les iba a decir a mis padres tratando con una persona adulta. Mi hermano era adulto. Y es como mi mamá me decía muchas veces, ¿qué querés que haga, Juli? ¿Que lo ate a la cama? Claro. Que lo ate acá, a la casa. Que lo deje preso. Y tenía razón. En cierto punto se te escapaba de las manos y era como yo también escribo. Era como intentar abrazar el humo. Era como intentar, ¿viste? El dolor que es representar de no saber qué hacer. Sí, querer respetarle su tu hijo, espacio, claro. y querer no invadir, pero a la vez querer salvarlo, no poder. Juli, ¿ahí deciden que vuelva acá a Neuquén o él mismo lo...? No, fue un proceso largo. Él en un momento tiene un intento de suicidio allá. Entonces entra en una internación involuntaria. Que involuntaria quiere decir esto, que lo internan sin su consentimiento. Claro. Lo decide el psiquiatra que lo trataba en ese momento. Pero bueno, también ahí donde aparecen algunas fallas, ¿no?, del sistema. Yo no culpo a los profesionales, porque los profesionales hacemos más que nada dentro del sistema de salud, ¿no?, lo que pueden, ante tanta demanda, ante tanta cosa. Pero bueno, mi mamá siempre intentó comunicarse con sus profesionales. Mi hermano la habilitaba muchas veces para que ella se quede tranquila, y los profesionales cerraban las puertas porque él era mayor de edad. Y había que respetar su voluntad, que es lo que dice la ley también. Pero lo que yo planteo, esto es algo muy mío, que siempre intento trabajar, es que una persona que consume o una persona que quiere quitarse la vida, lo primero que pierde es la voluntad. Y ahí entra una internación involuntaria. Estábamos en pandemia, me acuerdo, ante lo cual mi mamá no viajó porque no tenía sentido, porque no lo iba a poder ver. Era una internación que se plantea con un mes, que para mí, a mí me desesperó un poco, porque un mes es poco. Un mes una persona le lleva a estabilizarse, quizás. Y quizás. Y bueno, y al mes cuando salió, mi mamá lo fue a buscar. Bueno, sí. No sé si sirvió o no sirvió esa internación, porque hay gente peor, no estoy tan mal. Bueno, él vio de todo, él no la pasó bien en esa internación, claramente. Pero bueno, al salir de ahí sí se comprometió un poco más con su tratamiento de vuelta. ¿Consumos problemáticos no tenía? Sí, tenía consumos problemáticos. Más allá de por ahí excederse con la medicación. No, sí, tenía consumos problemáticos. Tenía parte. Sí. Que forman parte de su diagnóstico también, ¿no? O esto de querer tapar heridas y dolores y bueno. Sí, no, y está bien, te lo pregunto, está bien resaltarlo, porque hay gente que debe tener familiares o amigos alrededor que por ahí se agarran de algo nomás que le pasó. Sí. Entonces, sabemos que hay múltiples causas. Esto fue un combo de cuestiones de su historia, de cosas que le pasaron, de miles de cosas. Él se comprometía con el tratamiento, lo dejaba, cuando venía a veces lo veíamos bien, a veces lo veíamos muy mal, pero siempre él quería volver. Entonces era muy, muy difícil, muy difícil. Y después de la internación estuvo un tiempo bien. Y ya, no me acuerdo si fue antes de esta internación, él en un momento llama a mi mamá y le cuenta un suceso de su historia importante que fue cuando entendimos todo, ¿no? Se le dio, digamos, un nombre o un título, por decirle, a todo lo que le estaba pasando, que fue que él confiesa y cuenta un abuso sexual en su infancia. Lo venía trabajando en terapia. Bien. Y habrá tenido la necesidad de contarlo, quizás, ¿no? ¿Eso lo contás también acá? Lo cuento ahí. ¿Qué se puede saber, qué se puede preguntar de ese caso que vivió? Él era chico, tenía 11, 12 años, estaba en un club de básquet reconocido acá en Neuquén, entrenando. Mi mamá estaba en las gradas. Por eso también, viste, yo un poco lo que intento transmitir en el libro es eso, es que no es culpa ni responsabilidad de los padres, las cosas que pasan siempre, ¿no? En este caso mi mamá es una mujer que se desvivió por nosotros, que dejó su vida entera por nosotros. Y estaba ahí, en las gradas, y él fue al baño, y bueno, y en el baño entraron 2 chicos atrás de él y sucedió lo que sucedió, y nunca dijo nada, se cayó la boca. ¿Que eran 2 chicos ahí del club? No. Y mi mamá en las gradas. Imagínate mi mamá cuando se enteró. ¿Volvió a Neuquén? Sí. ¿Cómo fue eso? Él vuelve igual. También hay algo que se destapa cuando él se va a recibir.
viajan, yo no viajé, me acuerdo, pero viajan mis papás y mi hermana a acompañarlo en su recibida. Él era un chico 10, impecable, aparte en su carrera, siempre le fue excelente, rendía su último final y desaprueba su último final. Teniendo esto de que era un chico 10, súper aplicado y todo, lo desaprueba. Y bueno, ahí tuvo una tarde de mucha angustia y bueno, en esa tarde él le confiesa a mi mamá que había tenido, que no se había podido preparar bien porque había tenido un desamor muy grande. Y bueno, ahí mi mamá, viste esa sabiduría que tienen las madres, le dijo algo así como que él no tenía que, que estar así de mal o dejarse denigrar, ya sea por un hombre o por una mujer, le dijo mi mamá. Y eso lo marcó mucho a mi hermano, porque en ese viaje que ellos están ahí, él termina confesando su homosexualidad, que después yo le doy ese giro en el libro y digo que, bueno, que su ida a Buenos Aires también era una búsqueda de esa libertad, ¿no? Que acá él no podía encontrar y bueno. Y tu mamá también le abrió la puerta ahí mi mamá, con esa frase. Son sabias. Y bueno, y ahí empezó también todo un proceso para él, en donde, bueno, después se lo cuenta a mi papá en ese mismo viaje. Mi mamá, bueno, por supuesto, lejos de rechazarlo. Sí. Y bueno, después me lo contó a mí y todos medio que un poco lo sabíamos, ¿viste? Pero él tampoco nunca se aceptó en esa... Él lo pongo yo todo lo que cuento está ahí en el libro, así que por eso lo cuento. Él siempre dijo que odiaba ser homosexual, Mirá. le gustaba. Yo creo que tiene que ver con la mirada, con las miradas, ¿viste? Y bueno, y también su diagnóstico y todo este proceso de salud mental y todo lleva un poco a que ellos siempre se sientan rechazados, ¿viste? La mirada del otro siempre es mala hacia ellos, nunca es buena, todo el mundo los rechaza, todo el mundo tiene algo en contra de ellos, ¿viste? Y él tenía mucho eso, y sufría mucho por eso. Lo que significa esconder por ahí o guardarse, más que esconder, durante más de 20 años algo tan fuerte como lo del abuso, su identidad de género. Quiero preguntarte cómo fue el último tiempo de él acá en Neuquén. Él ya llevaba bastante tiempo acá. Sí. Él se volvió. Él en uno de los viajes que hace acá a visitar, estaba muy, muy mal y ahí fue donde mi mamá le dijo que no te volvés nunca más, no te volvés a Buenos Aires. Sí. Ahí se puso muy firme porque él no estaba para nada bien. Justo, si no me pierdo un poco cronológicamente, justo dio justo que nació mi hijo, mi primer hijo, en 2022, y él estaba en esos momentos, le agarró ese momento de euforia, él me lo dijo, incluso yo también lo escribo, estoy muy eufórico, no lo puedo controlar, ¿viste? Mi psiquiatra me dijo en ese momento, que estoy muy arriba y que tengo que empezar a bajar un poco porque me va a hacer mal, ¿viste? Mira. Él estaba fascinado con su sobrino, con el nacimiento. Entonces eso fue la excusa perfecta para que él unos días después del nacimiento se venga a conocerlo. Y estaba fascinado, pero no estaba bien, se le notaba. Entonces ahí es donde mi mamá decide, mis padres le manifiestan esto, no, vos no te volvés, vos te quedás acá, empezás a hacer un tratamiento como corresponde, bueno. Y ahí él tiene, en 2022, uno de los intentos más fuertes y más claros quizás, ¿no? En donde bueno, también se le escapa de las manos a mi mamá y una noche que no volvió a casa y lo buscaron a la casa de mis papás, ¿no? Lo buscaron por todos lados desesperados y milagrosamente él en un momento atiende el teléfono, muy empastillado y había tenido un intento... un intento fallido, muy grande y bueno, a partir de ahí, una vez que sale de la clínica, se estabiliza y todo, arranca un tratamiento muy bueno con unos profesionales muy buenos, una psicóloga y un psiquiatra muy buenos, involucraron a mis papás en el tratamiento, se armó una especie de internación domiciliaria, en donde estos amigos que yo te digo hacían guardias para cuidarlos incluso y ayudar a mis papás.
Bueno, se armó un protocolo muy grande y él se estabilizó muchísimo y logró estar bien. Pero bueno, después siempre lo mismo, de un día para el otro dejaba la medicación, ese dejar la medicación generaba algún que otro brote psicótico. Y el último tiempo de él fue como siempre, ¿viste? Subidas y bajadas, pero parecía que la cosa iba mejorando un poco. Qué fuerte, perdón que te interrumpa, pero también como familiar decís cuándo va a parar esto, porque tanto tiempo y algo que me llama mucho la atención, hablo desde la ignorancia igual, ¿no? Porque uno cuando empieza a escuchar historias de gente que se quita la vida, llevan un proceso enorme de estar deprimidos, pero vos hablás de también brotes de felicidad tremendas, Sí. como que había una ambigüedad y había una ciclotimia importantísima también. Vos decís, pero pará, si lo veo tan bien y estas cosas, estas herramientas que le hacen tan bien, ¿cómo puede de un momento para el otro puede estar así? Sí, por eso es lo que yo digo, que es importante informarse sobre el tema, Sí. ¿viste? Porque vos podés tener un amigo así al lado tuyo y bueno, no te imaginás que esto puede ocurrir por este tipo, ¿no? Sí. Por esta característica. Entonces es muy importante informarse, saber ciertas cosas, ¿viste? Saber en qué momento actuar, en qué momento hablar, en qué momento decir. Estabas narrando y llevando a esos momentos que fueron los momentos de donde él tomó la decisión, donde los últimos momentos para saber, para interpretar un poco más de cómo estaba. A él le gustaba mucho viajar por el mundo y lo logró, viajó mucho. Y se había ido a un viaje afuera, al exterior, un viaje que él quería hacer, un viaje que logró hacer. Y volvió. Justo ahí, cuando había vuelto acá. Sí, volvió el 26 de agosto, ponele, y esto fue el 1 de septiembre. Wow. Él volvía de un viaje que él quería hacer. Y bueno, y él siempre tenía estas cosas, ¿viste? Estas quejas, estas insatisfacciones con la vida, pero era algo, lamentablemente ya era moneda corriente eso para nosotros, ¿no? Y fue inesperado, la verdad que siempre, más que nada mi mamá, acá yo le tengo que dar el crédito a mi mamá, siempre muy atenta, muy en alerta, con todo lo que ella fue aprendiendo también, ¿no? Y bueno, fue de un día para el otro, la verdad que fue, si bien como familia sabíamos que esto en algún momento iba a pasar, porque él lo dejó muy en claro, la verdad que esta vez fue en un momento inesperado también de su vida. Ustedes sabían que en algún momento quizás se iba a quitar la vida. ¿Y él también lo decía? Él lo decía. ¿Desde chico venía diciendo eso? No sé si tanto desde chico, pero desde que empezó con estos intentos, ¿no? Él decía que no quería vivir. Y por eso una de las preguntas grandes que me hago en el libro es si el suicidio se puede prevenir realmente. Era como que la decisión ya la tenía tomada, pero qué difícil estar en la cabeza, ¿no? Muy difícil. De esa persona. Muy difícil, y aparte él intentó, bueno, por eso esto es una historia real de una persona que luchó y no pudo más, y también es una historia de una familia y todo lo que no se ve, ¿no? Porque también la gente juzga mucho o habla sin saber. Sí. Y por eso el libro tiene esa parte cruda también, en donde se cuenta realmente lo que vivimos internamente nosotros. Mencionaste un viaje increíble aparentemente que hizo, y comúnmente los viajes le cambia la cabeza, el espíritu, el alma a la gente hoy en día. No ayudó para nada, no le cambió la perspectiva de vida. No. Y al contrario, le hizo hacer un cierre de ciclo para él, porque fueron días después. Exactamente. Qué bárbaro. ¿Y Sí. algo más que haya dicho, manifestado cuando llegó? No dijo mucho, no. Pero le había pasado bárbaro. Ponele. Sí. En su proceso. No lo sé realmente cómo la pasó. Hay mucha información de lo que me contaste que estoy procesando y saber por dónde ir. Bueno, ya contaste toda la historia de cómo fue. Me imagino que hay mucho también que por cuestiones de tiempo no se pudo desarrollar o explicar, pero ¿cómo es el después?
¿Cuántas preguntas deben aparecer después como familiares, no? Hay mucha gente, y seguramente mucha gente se lo va a preguntar al ver esto, es cómo puedo hablar con tanta frialdad, quizás, ¿no? Ujú. En realidad no tengo tanta frialdad, o sea, quizás lo que muestro hacia afuera, quizás mi profesión me ayuda con esto, pero sí me gusta aclarar esto porque yo quiero decir que desde un principio yo lo acepté y lo perdoné desde el primer momento, porque yo sabía que su vida no era vida, yo sabía cómo la estaba pasando, lo tenía muy en claro, sabía cómo eran sus noches, he salido corriendo a la madrugada a rescatarlo. Entonces también esto es un poco un mensaje, ¿no? Para un familiar de una persona que decide quitarse la vida, es que, bueno, nada, primero hay que atravesar el dolor como cada uno lo puede atravesar, pero también es aceptarlos, es entender, ¿no? Uno enseguida empieza desde el egoísmo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me hizo esto a mí? ¿Por qué? ¿No? Pero todo el tiempo que vivió también en cierto punto él vivió por mi mamá más que nada, después por su sobrino. Pero él no tenía vida, no era vida su vida. Lo empezás a aceptar de otra manera. Así, lo que no aceptás es una persona que por ahí atraviesa una enfermedad y decís, ¿por qué tiene que...? Bueno, él atravesaba justamente una enfermedad de salud mental. Y te preguntás muchas veces por qué. Estuve tranquila desde un primer momento, ¿no? ¿Y tus viejos? Y bueno, mi papá tiene un pensamiento muy parecido al mío, ¿sí? Y bueno, mi mamá es la mamá, lo tuvo en la panza, le dio la vida, intentó salvarlo. Ella, esta pregunta que yo me hago, si el suicidio se puede prevenir, y a mí fue la primera pregunta que me hice igual, dentro del enojo, ¿viste? Al final, ¿se puede prevenir o no? ¿Qué hago yo dando charlas de prevención de suicidio? ¿Viste? Porque como te digo, yo daba antes, ¿no? Y ¿qué hago dando charlas de prevención de suicidio si al final todo lo que hicimos y no pudimos? Y en realidad me crucé con una persona, un suicidólogo, que también lo cuento esta parte en el libro, que me trajo mucha calma. Unas semanas después él se acercó a mí, charlamos y yo le hice esta pregunta. Y él me dijo que todos los años que él vivió fueron prevención. Que prevenir no es solamente salvar. Y se puede. Mucha gente sale de esto. Sí, por supuesto que se puede. Pero él me dijo, él vivió 20 años de su vida así, y todo lo que ustedes hicieron, las redes que armaron, cómo acompañaron, y que él haya vivido todo el tiempo que vivió, fue prevención. Siempre tiene que haber un porqué, que hay que escarbar mucho más de lo que uno puede pensar que está pasando ahora a la adolescencia o al post-adolescencia más adultez. ¿Hay algo que hay que escarbar más que quizá pasó en la infancia, como le pasó a tu hermano? La persona que se mata no se quiere matar, quiere dejar de sufrir. Claro. El adicto, yo estoy especializada en consumos problemáticos de drogas y puedo dar fe de esto por los chicos con los que trabajo, a los que acompaño. El adicto no se quiere volver adicto, no se quiere enfermar. ¿Está tapando? Pero llega a ser adicto porque es la forma que encuentra de tapar, de dejar de sufrir. Es su forma. ¿Qué cosas tiene que estar atento? Acá va a estar escuchando un montón de madres, padres, hermanos, amigos, abuelas, abuelos, propios protagonistas de pensamientos suicidas también. O por ahí no llegar al pensamiento suicida, pero empezar a replantearse si tenés algún problema de salud mental. ¿Qué síntomas hay que empezar a estar atentos? Bueno, es muy difícil. Algunos son muy visibles, como lo fue en mi hermano, y otros no tanto, ¿no? Pero siempre hay algo una palabra, una pequeña frase, una pequeña actitud que muestra y detona en algo, ¿no? Pero hay que estar, algunos signos de alarma son esto: el aislamiento, el estar mucho tiempo encerrado a oscuras, el dejar de interesarse en actividades, por ejemplo, que antes le interesaban. Mirá. En el aislamiento, esto que te digo, mi hermano tenía muchos amigos, pero en muchas de sus visitas acá, él no suba fotos, que nadie se entere que estoy acá, no quiero ver a nadie, no, ¿viste? Muchos cambios de actitudes y de conductas repentinas que no son normales en esas personas o no son cotidianas. Después consumo de sustancias, son múltiples los signos de alarma.
El desgano es... Sí, el desgano. El desgano de todo, digo, de trabajo, de comer, de hacer esto, lo otro. La imagen también, el de No. repente el no cuidarse, el no bañarse, el no querer arreglarse, bajar mucho de peso o subir mucho de peso, depende de cómo lo canaliza la persona, ¿no? El tener algunos comentarios como, por ejemplo, yo ya no voy a estar más en este plano y les voy a dejar de traer problemas o los voy a dejar de hacer sufrir. Esos son algunos signos a tener en cuenta. Juli, alguna vez escuché eso, charlando también con profesionales, de que hay frases comunes denominadoras de esta persona con pensamientos suicidas, de regalar cosas, decir, tomá, este reloj no lo voy a usar más. Despojarse de cosas importantes. Sí. ¿Es tan así eso? Frases, el despojarse de cosas importantes, el miedo a la muerte también. El miedo a la muerte o el preguntar cuestiones relacionadas a eso. Parece loco, pero es un signo de alarma también. ¿Qué frases te quedaron de la vida de tu hermano que te haya dejado él? Yo hoy puedo ver lo bueno, más que nada, ¿viste? Una de las cosas que siempre que me planteé desde un primer momento fue él costándole tanto la vida, no iba a decir odiando, pero costándole tanto la vida. Una de las cosas que no se le pasaba por alto era festejar su cumpleaños, por ejemplo. Era muy loco, ¿no? Él queriendo dejar de vivir, amaba festejar un año más de vida. Mirá. Y tiraba la casa por la ventana, invitaba a todos sus amigos, era el centro, nos hacía reír y todo. Y yo en los últimos años estuve siempre media renegada con mi cumpleaños, ¿viste? Tenía ganas de festejar, que no sé qué, que mucho lío, que amando vivir, porque éramos un gran contraste entre nosotros, ¿no? Eso nos pasa mucho igual. Y yo cuando pasó esto, yo dije, mirá qué loco, ¿no? Qué enseñanza que me dejó, cómo le metía igual él mientras estaba vivo, él vivió, ¿viste? Y yo dije, bueno, nunca más no festejo un cumpleaños. Para aquellas personas que están viendo, que han pasado por lo mismo, familiares, que ya no tienen esa persona querida al lado y que les está costando mucho, lo de ustedes fue muy reciente, pasaron, ¿cuántos? 9, 10 meses. 9 meses, sí. 9 meses. ¿Qué otra enseñanza, qué otro mensaje le podés dar a esa persona que le está costando mucho? Pero sobre todas las cosas entender que si esa persona tomó esa decisión, no daba más realmente. No daba más. Las noches de mi hermano eran un sufrimiento. Bueno, los días a día los piloteaba, pero eran un sufrimiento, ¿viste? Yo creo que eso, por sobre todas las cosas, primero atravesarlo como lo tengas que atravesar. Primero eso, el proceso de duelo es muy de cada uno, pero después intentar aceptar la decisión de esa persona y entender que culpa no tenemos, no es que fallamos en algo. Si se hizo lo que se pudo con lo que teníamos y se hizo lo más que pudimos. ¿Por qué hay que hablar mucho más justamente? ¿Realmente están las estadísticas? ¿Qué mensaje podemos dar por todo lo poco que se está hablando? Contame vos lo que ves, vos como profesional, Mirá, de toda la gente que sufre salud mental y no se da abasto para tratar a esa gente. No sé cuánto tiempo estuvimos acá charlando, pero cada 40 segundos se mata una persona en el mundo. Mirá. O sea, ¿cuántas personas se habrán suicidado mientras nosotros estuvimos charlando? Wow. Y de esas personas, ¿cuántas estarán siendo tratadas o escuchadas? Sí. Los profesionales de salud mental hacen lo que pueden también, ¿no? Desde el sistema colapsado que tenemos. Pero yo invito mucho a la reflexión a esto, ¿no? A involucrar mucho más a la familia. No de todos los pacientes que uno tiene, porque obviamente vos tenés que guardar la identidad de tus pacientes, pero cuando hay un riesgo suicida, cuando hay una persona en adicciones, siempre intenté, obviamente debo haber fallado mucho como profesional, pero siempre intenté darle voz a los familiares, ¿no? De una persona que consume, por ejemplo. Yo muchas veces les digo a mis pacientes, déjame entrevistar a tu mamá para poder darle una guía, claro, para saber cómo acompañarte, porque son personas desesperadas que no tienen herramientas. Entonces, poder ofrecer herramientas a las familias, grupos de familias,
por ejemplo, ¿no? Grupos de familias, capacitaciones de cómo acompañar a mi hijo en esta situación, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, como sociedad creo que tenemos que informarnos más y vuelvo a repetir esto. El miedo a asistir a charlas de prevención de suicidio, por ejemplo, anda con miedo igual, ¿viste? Pero tenés que saber, tenemos que saber. Cosas básicas, así como tenemos que saber RCP, tenemos que saber de estas cuestiones de salud mental. Y es una realidad que antes escuchabas de que se quitaba la vida una persona mayor de 40 años, una persona adulta, por sus temas también, sus bolonquis económicos o demás. Y ahora empezás a escuchar muchísimos casos de gente joven. La estadística es que las personas que se suicidan son entre 15 y 25 años. Qué bárbaro. Juli, qué decirte, la verdad que te deja pensando, te deja sintiendo también muchísimo esta charla. Como le decía, estar en la piel de una psicóloga, de una hermana, en este caso de una persona que decidió quitarse la vida, que tuvo un proceso larguísimo y que lo hemos recorrido a fondo o lo más a fondo que hemos podido. Gracias de corazón, en serio, por abrirte, por dar a conocer tu historia, la historia de tu familia, a quien abrazamos y mucho también a toda tu familia, y a tu hermano también por permitir que se dé a conocer esta historia y que por ahí ayude también, lo digo así, a mucha gente que está del otro lado y por ahí está atravesando pensamientos. Y es un poco su legado de este libro también. Él quería hacer algo por la salud mental, él quería hacer algo por la salud mental, para que algo mejore. Por tu familia, por vos y por Tomás, sobre todo. Gracias. Gracias a vos. Durante todo 2026 subite a Patagonia Telebingo. Ya está a la venta el sorteo extraordinario de junio. El premio mayor es una 4x4 Fiat Titano 0 kilómetro. Y sale o sale. Apurate porque tiene venta anticipada. Comprando ahora participás también por Smart TVs de 55 pulgadas todos los meses. El precio solo 10.000 pesos y es 2x1. Doble chance de ganar. No esperes más. Conseguilo hoy en tu agencia o subagencia más cercana. Lotería de Río Negro y Lotería La Neuquina. Más 18. Jugar responsablemente. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, decís que es YPF, una empresa argentina.
Y siempre creí que es importante hablar de suicidio, pero no solo de suicidio, sino de un montón de otros temas que son tabú, porque creo que por eso se llama así el libro, se llama Suicidio, y a la gente lo ve y le da miedo, le da como un pánico, ¿viste? Y creo eso, que hay que hablar primeramente porque la gente se tiene que interiorizar en el tema. La principal manera de prevenir es saber sobre el tema. Bueno, él tiene una historia de bullying. Él era un nene que tuvo un trastorno del lenguaje, entonces no se le entendía cuando hablaba. Él prácticamente no habló hasta los 6 años. Los íntimos, él tenía sus amigas y sus amigos muy íntimos también eran muy así, de ser el payaso del Mirá. grupo, por decirlo de alguna manera, pero siempre escondía un sufrimiento interno que se le notaba. Un suceso de su historia importante que fue cuando entendimos todo, ¿no? Se le dio, digamos, un nombre o un título, por decirle, a todo lo que le estaba pasando, que fue que él confiesa y cuenta un abuso sexual en su infancia. Él siempre dijo que odiaba ser homosexual, no le Mirá. gustaba. Yo creo que tiene que ver con la mirada, con las miradas, ¿viste? Si bien como familia sabíamos que esto en algún momento iba a pasar, porque él lo dejó muy en claro, él decía que no quería vivir. Bueno, por eso esto es una historia real de una persona que luchó y no pudo más, y también es una historia de una familia y todo lo que no se ve, ¿no? Porque también la gente juzga mucho o habla sin saber. Sí. Y él me dijo que todos los años que él vivió fueron prevención. Que prevenir no es solamente salvar. Y se puede, se puede. Mucha gente sale de esto. Sí, por supuesto que se puede. Pero él me dijo, él vivió 20 años de su vida así, y todo lo que ustedes hicieron, las redes que armaron, cómo acompañaron, y que él haya vivido todo el tiempo que vivió, fue prevención. El adicto no se quiere volver adicto, no se quiere enfermar, Está tapando. pero llega a ser adicto porque es la forma que encuentra de tapar. Cada 40 segundos se mata una persona en el mundo.